Cordial saludo. Mi nombre es Eduard Heidiger González Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente estoy en el curso de computación gráfica para el cual estoy realizando este video donde se explica cómo se crean gráficas primitivas. Vamos a dar inicio. Primero que todo, abrimos el NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto es una class library. Damos acá en siguiente, damos el nombre que le vamos a colocar es gprimitivas, finalizar. A continuación abrimos acá el proyecto en origen o source packet. Vamos a crear un nuevo Java packet. Le vamos a colocar el mismo nombre, gprimitivas. Finalizar. Luego vamos a crear nuestra clase. Esta clase se va a llamar gráfica. Y vamos a crear la ventana o el formulario en el cual vamos a trabajar, JFrameForm, y le damos el nombre de dibujo. Finalizar. Ahora lo que voy a hacer es ensayar que mi formulario se ejecute. Vamos a mirar, compila. Listo. Ahora que ya hace esto, voy a crear en el formulario lo que requiero para hacer los gráficos. Primero vamos a crear unos botones. Entonces tenemos este botón 1. Vamos a cambiarle el texto, se va a llamar línea. La variable también la vamos a cambiar, se va a llamar línea. Creamos un segundo cuadro. Este segundo cuadro vamos a llamarlo círculo. La variable también la llamaremos círculo. El tercer botón que vamos a colocar es para graficar el polígono. Yo escogí graficar un pentágono, entonces le voy a colocar ese nombre. Lo mismo que la variable, vamos a cambiarla. Nombre de la variable pentágono. Y también quise colocarle un botón para limpiar los gráficos, limpiar la pantalla. Vamos a llamarlo limpiar. Muy bien. Ahora voy a colocar un panel acá y ya les explicaré la razón de colocar ese panel. Bueno, la razón del panel es que Java, para hacer estos gráficos, digámoslo así, arma un plano cartesiano. Entonces si yo dejo el panel completo, la ventana completa, tendría que jugar con las posiciones de los
los botones. En cambio, si hago el panel como lo hice, voy a tomar acá como referencia este punto que sería mi eje de coordenadas. Además de eso, hay una particularidad en Java, y es que para él este cuadrante, digámoslo así, está formado por el eje X positivo y el eje Y. Normalmente aquí sería negativo, pero para él es positivo, y en base a eso ponemos las coordenadas para posesionar las gráficas primitivas. Una vez ya tenemos listo esto, vamos a la clase, a gráfica, y acá empezamos a poner los códigos para que realice las gráficas primitivas. Lo primero, vamos a crear como una especie de clase de procedimientos para que la grafique. Vamos a empezar con public static void. Entonces este va a ser la línea. Vamos a colocarle hacer línea. Vamos a trabajar con esta clase que se llama y la llevamos a una variable g. Una de las cosas interesantes que tiene este lenguaje es las ayudas que brinda. Por ejemplo, acá está mostrando una especie de error. Miremos qué es. Al dar clic nos está diciendo que debemos de importar la clase graphic, ¿cierto? Entonces mira acá ya importamos la clase graphic. ¿Qué es la clase graphic? Es una clase que proporciona Java para realizar dibujos como líneas, óvalos, polígonos, rectángulos, cuadrados, etcétera. Por eso la estamos invocando acá, trabajándola como G. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar las variables para que vamos a trabajar. Cuando yo declaro una variable estática, esta variable se ejecuta en el momento que se ejecuta la clase o el procedimiento. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a inicializar una variable integer llamada x, que la vamos a colocar igual a 100. Para dibujar la línea, y vamos a declarar las variables y, x1 y y1. Entonces y en 100, x1 en 300 y y1 en 400. ¿Para qué estos valores? Resulta que nosotros vamos a graficar en este lienzo, y lo que estamos dando esos valores son las coordenadas en los ejes X y Y para poder graficar la línea. Esto lo vamos a entender mejor de la siguiente manera.
Como nosotros estamos trabajando con Graphic, vamos a decirles otra de las ayudas que me pareció interesante de este lenguaje, G. Vamos a esperar que no aparezcan las ayudas. G. Exactamente ahí. Draw line. Lo hacemos acá y miren lo que nos aparece acá, ¿cierto? Entonces, para definir la línea tenemos un X1, un Y1, un X2, un Y2, donde este X1 es el primer punto de las coordenadas en X. Este es el primer punto de las coordenadas en Y. Este X2 es el primer punto de las coordenadas, el segundo punto en las coordenadas en X, y Y2 el segundo punto en las coordenadas en Y. Vamos a darle acá clic y él nos aparece acá. Simplemente nos toca cambiar el nombre de la variable. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos X, Y para el primer punto, es decir que ese punto sería 100,100, y X1, Y1 que sería el punto 300,400 en el plano cartesiano. Bueno, ahora vamos a programar para que se nos grafique. ¿Cómo lo hacemos? Acá en línea vamos a dar clic derecho, evento, mouse, evento, clic, y acá en esta parte vamos a realizar la programación que requerimos para poder que se nos grafique la línea. Entonces, mi pizarra, el nombre es no le coloqué el nombre, acá está, es el panel. Vamos a cambiarle el nombre a la variable design, vamos a cambiarle el nombre a pizarra. Para poder programar, vamos a source y ya acá nos quedamos. ¿Qué vamos a decir? Vamos a borrar esto y vamos a decir graphic P. Vamos a trabajar con P. Vamos a decirle que a P llévele pizarra punto get graphic. Mire, aquí no aparece. Entonces, get graphic. Y acá abajo vamos a invocar el procedimiento, la clase que tenemos en la clase gráfica. Bueno, miren de nuevo, aquí nos aparece un error. Este de acá, le damos clic y nos está diciendo que se debe añadir la clase gráfica. Él la importa. Acá arriba voy a ir cerrando esto. Acá ya la importo. Bien. Y acá el error es porque nos falta el punto y coma. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocar la clase de gráfica que nos va a crear, a dibujar la línea. Entonces colocamos gráfica punto, y acá aparecen los procedimientos, las clases que están allí programadas. Entonces vamos a decirle hacer gráfica. ¿Y dónde va a ser gráfica? En P, en la pizarra. Muy bien. Ok. Vamos entonces a compilar, a ver si de pronto sale algún error. Por ahora como que no. Listo. Entonces vamos a ejecutar.
Aquí nos falta un poquito más de cosas para realizar y vamos a irlas haciendo. Entonces, primero es la pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la pantalla? Vamos a crearle un procedimiento para darle dimensión. ¿Dónde lo hacemos? En el inicio de componentes para la pantalla. Nos vamos para acá y le colocamos init pantalla. Abre y cierra paréntesis, punto y coma. Y por ejemplo acá nos está diciendo, vea, cree este método. Si le damos clic acá, mire que acá abajo nos dice, venga, que quiere programar. Pues aquí vamos a borrar esto, voy a cuadrarlo como me gusta y vamos a poner los comandos que en realidad son propiedades del JFrame. Entonces yo los voy a pasar, que ya los tengo copiaditos, para poder agilizar un poco el video. Entonces el primero es para colocarlo centrado, el segundo es el título que va a llevar, aquí es la dimensión que va a tener. Este Serrisable es de que no me permite que yo digamos ponga más grande la pantalla desde los extremos, que va a estar el botón clocks encendido y que siempre va a ser visible. Vamos a ejecutarlo y vamos a mirar cuál es el comportamiento que tiene. Entonces mire, ya no apareció acá, sino acá más centrado. Ya la pantalla está dimensionada y vamos a darle línea, ya la línea aparece ahí. Entonces este proceso que hicimos con este botón vamos a hacer con los otros y le vamos dando los comandos y las instrucciones pertinentes para que realice cada una de las gráficas primitivas. Vamos a continuar con el siguiente botón. Vamos a trabajar con círculo. Entonces primero vamos a crear la clase. Entonces vamos a colocar por acá, vamos a hacer una nueva. Acá la tenemos. Acá vamos a cerrar la llave. Vamos a crear este que se llama hacer círculo. Igual que en el anterior, vamos a trabajar con la clase Graphic, la llevamos a G y acá vamos a crear el círculo de la siguiente manera. Voy a borrar acá porque para poder explicar la ayuda que trae el lenguaje. Resulta que el Graphical Círculo de la siguiente manera, a él se le da un punto, unas coordenadas, y a partir de esa coordenada él empieza a crear el círculo especificándole el alto y el ancho. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a darle G punto draw
g.draw y él no lo encontramos como círculo sino como oval. Acá vamos a esperar que nos coloca acá las ayudas. Sin embargo, vamos acá adelantando. Acá el punto, esta es una variable integer x, variable integer y es el punto donde él va a iniciar a dibujar el círculo, con una variable integer que nos va a decir el ancho y una variable integer que nos va a especificar el alto. Vamos a darle acá. Simplemente acá tenemos x, y las variables wh, alto y ancho. Ya acá tenemos listo para que invoque esta clase y realice la gráfica. Vamos entonces a dibujo, círculo, clic derecho, event, vamos a mouse clic y acá vamos a realizar el código, que prácticamente es este mismo, simplemente que lo que vamos a invocar es hacer círculo. Vamos acá, vamos a ponerle para que verifiquemos. Me encanta esto que hace este lenguaje, uno le pone gráfica punto y mire, hacer círculo y ya. Y acá, que nos está faltando, nos está mostrando un error. Pizarra. Mire, es otra de las particularidades. Acá lo tengo con minúscula, mayúscula, y acá está con mayúscula sostenida. Vamos a copiar esta misma línea acá y ya estamos listos para graficar el círculo. Estas cosas acá podemos decirle que las vaya corrigiendo automáticamente, no son problemas para el build, para la compilación, pero la podemos quitar. Vamos entonces a compilar. Vemos que no hay ningún problema y vamos a ejecutar. Está compilando todavía. Esperemos que termine. Ahí sí, ya lo. Entonces vamos a mirar el círculo. Ya está el círculo listo. Bueno. A continuación vamos a realizar la gráfica del polígono, que en mi caso voy a realizar un pentágono. Y el pentágono tiene una particularidad, puesto que como tiene varios puntos dentro del plano cartesiano, ya él no lo almacena, sí lo almacena como una variable entera, pero como un arreglo, como un vector, a un array. Entonces vamos a mirar el código. Vamos a gráfica y vamos a
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá, él va a dibujar un pentágono desde acá, de acá, y así lo vamos a ver ahora. ¿Qué hace realmente él? Uno le da los puntos y lo que hace él es conectar cada punto y conectar el penúltimo o el último, mejor dicho, con el primer punto, y así arma el polígono, en mi caso el pentágono. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a darle acá G, Draw, y él es este polígono. Vamos a darle acá clic. Aquí sí nos abrió las ayudas, y mire que aquí nos dice que los puntos X son un array de puntos en el eje X, lo mismo que el Y es un array, un arreglo en los puntos en Y point es los números de puntos que tiene nuestro polígono. Vamos a darle clic. Entonces acá ya nos arregla este. Acá podemos darle una orden que es xlen. Exactamente. ¿Qué hace esto? Muy sencillo. Mire cómo es. Primero que todo, acá está el arreglo de los puntos en X y el arreglo en los puntos en Y. Es decir, que nuestro primer punto es 260, Y, el segundo 498,183, el tercero 407,468. Recordemos que él tiene para acá es las X, las Y, perdón, estas son las Y, y hacia acá son las X, todas positivo. Bueno, entonces 113,462 y el último punto es 22,183. ¿Qué hace este len? Lo que hace len es contarme los números de puntos en X, y así se determina el número de puntos que tiene el polígono. Bueno, ya una vez terminado esto, vamos a dibujo, va a pentágono, clic derecho, event, mouse, clic, y nos vamos acá a hacer el código. Yo ya, como les dije, lo tengo copiados, entonces vamos a realizar. Parte del código lo tengo copiado, entonces vamos a hacerlo. Entonces acá borramos esto. Recordemos que acá pizarra, mire cómo está pizarra. Vamos a ponerle en mayúscula, tal como aparece la variable acá. Listo. Y ahora vamos a invocar la clase. ¿Cómo es? Le damos entonces gráfica, punto. Y acá vamos a decirle, venga, haga el pentágono. Y lo va a hacer en P. Con esto ya tenemos lista la parte de hacer pentágono. Vamos a ejecutarlo. Él lo está compilando, esperemos que lo termine de compilar. Ya acá vamos a hacer el pentágono y aparece el pentágono, y estas son los puntos que él une. Por último, quise crear el botón para limpiar. Entonces vámonos a design, limpiar, clic derecho, vamos a event, vamos a mouse click, y vamos a crear los comandos para limpiar. Esto lo hacemos acá directamente
en el botón. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decir que pizarra remove all y pizarra repaint. Volvemos al punto, está malo porque debemos de colocarlo todo en mayúscula. Y de esta manera vamos concluyendo las gráficas primitivas. Compilamos, línea, limpiamos, círculo, limpiamos, pentágono, ya terminamos la primera parte de esta codificación en Java. A continuación vamos a hacer líneas acopladas. Entonces lo mismo, vamos a crear un nuevo proyecto, la librería, vamos a este lo vamos a llamar L acopladas, L acopladas. Creamos el paquete, también lo llamamos L acopladas. Creamos la clase, la cual llamaremos L acopladas. L acoplada. Y creamos el JFrame, el cual vamos a llamar pizarra. Igual que en el anterior, quiero ensayar que mi pizarra esté bien. Esperemos a que compile y aparece el pizarra. Muy bien. Una vez verificado que funciona el formulario, entonces vamos a empezar a crear lo que se requiere para que este funcione. Bueno, este se llama líneas acopladas. Yo voy a empezar por dimensionar la pantalla y el panel, que es el que vamos a trabajar. ¿Cómo lo trabajé yo? De la siguiente manera: coloqué un botón, el cual llame rectángulo. Vamos a colocar la variable otro, lo llamé líneas. Otro botón vamos a crear acá, otro grande, otro lo llamé círculo, círculos,
variable la vamos a llamar igual. Y también le creé el botón de limpiar. Y vamos a colocar el panel. Lo primero que vamos a hacer acá es organizar la pantalla. ¿Para qué? Para tener bien claro cómo van a estar mis ejes de coordenadas. Entonces acá vamos a hacer acá nos está diciendo que creemos ese procedimiento, es más abajo. Acá nos lo va a tirar. Voy a borrar esta línea que no necesitamos. Y vamos a colocar el código necesario para esa pantalla. Entonces prácticamente es el mismo código que colocamos ahora. Entonces acá le colocamos lo mismo, que no se pueda cambiar el tamaño, y le dé un tamaño de 900 por 430, ancho y alto, y el botón Close que va a estar activado. Entonces miremos a ver cómo funciona. Y aquí tengo mi panel, al cual voy a llamar tabla, y ya podemos empezar a trabajar en él. Vamos a colocar acá, vamos a cambiarle el nombre de la variable al panel por tabla. Recordemos que si utilizamos mayúsculas debemos de trabajar con mayúsculas, y si lo hacemos con mayúscula inicial igual debemos de hacer invocar el objeto de la misma manera. Ok, listo. Entonces ya tengo acá para graficar. Vamos primero a dónde, a la clase, cierto, líneas acopladas, y vamos a crear un procedimiento que se llame hacer rectángulo. Ponerlo por acá. Listo. Vamos a darle un poco de sangrilla. Ok. Y acá le damos clic, nos está diciendo que añada la clase graphic con la que vamos a trabajar. Igual que en la anterior, la utilizamos acá, graphic G, para trabajarla de esa manera. Al igual que en el anterior, como vamos a crear un rectángulo es igual el rectángulo es ya una función que tiene graphic y es fácil hacerla. Ya lo vamos a mirar. Simplemente debemos de darle el inicio, cuál es la coordenada donde inicia, y el ancho y alto. Entonces hay algo
acá. Bien. Resulta que, como vimos en el ejercicio anterior, yo, digámoslo así, como que utilicé las mismas variables. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro este procedimiento como public static, las variables se cargan en memoria cuando él se invoca el proceso. Entonces, cuando ya se carga otro en memoria, puedo utilizar las mismas variables. Acá se va a utilizar variables con distintos nombres, entonces, ya que tengo acá donde inicia, lo puse a iniciar en el origen, miremos acá, miren, lo puse a iniciar acá, en 0,0. Recordemos que de todas maneras para acá es positivo y para acá es positivo. Eje X, eje Y. Y entonces lo que hacemos es invocarla, llamarla la clase getDraw y vamos a llamar acá está, rectángulo, a la que un clic y nos cargan las ayudas, lo mismo, las coordenadas X, Y de inicio, el ancho y el alto. Entonces vamos a darle acá. Entonces X es el inicio de el origen, X, Y 0, y X1 es el ancho y Y2 es el alto. Vamos, ya acá está hecho en la clase. Ahora vamos a programar el botón para que la ejecute. Vamos acá a pizarra, rectángulo, clic derecho, event, mouse, clic. Entonces acá nos va a montar, vamos a cerrar esto para que no nos moleste, y acá vamos a hacer nuestra codificación para que el botón funcione. Es la misma programación que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces borramos acá y colocamos graphic P, graphic P y tabla. Mira, acá está, ¿qué nos está diciendo aquí? Lo mismo que nos dice ahora, que no hemos añadido la clase graphic. Entonces ya él la importa y nos la trae acá arriba. Estas dos cosas, que son unos errores que aparecen, pues simplemente que no estamos usando las expresiones, entonces lo que hacemos es quitarlas. Ok. Y ya que hacemos, vamos a invocar la clase lacoplada. Entonces lacoplada punto, ¿cuál va a ser? Hacer rectángulo. Aquí se me fue una n de más, pero bueno, dejémoslo así para no dañar el ejercicio. Y ya acá podemos graficar el rectángulo. Vamos a mirar, compilamos, esperemos que compile. Ahora sí, muy bien.
Continuamos entonces con las líneas. Entonces vamos primero a la clase, vamos entonces a crear las líneas. Acá es lo mismo, entonces para cada línea hay un punto en el eje X, otro en el eje Y. Para la primera línea empezamos en el origen y nos vamos hasta el final. 880, 330, es decir, origen 0, 0. Y acá está el otro punto. Ese punto es el de 880, 350. Ahora vamos a mirar cómo se hace esta línea, esta diagonal, como una diagonal inversa. Y entonces la codificación sería X estaría en 0. Y, o sea, el primer punto, X0, Y 350. Es decir, ese punto, para que lo entendamos bien, es el siguiente. X en 0, acá, 0. Y Y en 350, o sea que la línea va a partir de acá para acá. Y el punto de llegada es 880 para X y 0 para Y. 880 para X y Y en 0. Esa sería la línea como diagonal inversa. Tenemos otra línea que pasa por la mitad del rectángulo. Entonces, yo sé que el eje X mide 880, entonces la mitad es 440, y que el alto, o sea, el eje de la Y es 350. Entonces mi primer punto es X 440, Y 0, es decir, X 440 aquí y Y en cuanto está en 0. Y el otro, ¿cuál va a ser? Va a ser el siguiente, va a ser X va a estar en 440, perdón, X va a estar en 440 y Y en 350, es decir, todo el ancho acá. Entonces ahí están las 3 líneas que solicitan. Vamos a probar, vamos a compilar, el compila y ejecuta el formulario. Entonces, vamos a hacer solo las líneas. ¿Por qué no nos ejecutan las líneas? Porque no hemos programado el botón. Entonces vamos a pizarra, vamos a líneas, clic derecho, event, mouse clic, y prácticamente es lo mismo que hicimos con el. Vamos a copiar estas dos líneas que son iguales.
y vamos a invocar entonces la clase LA acoplada punto hacer línea. ¿En donde? En la clase. Listo, ahora sí vamos a compilar. Acá están las líneas y acá está el rectángulo. Ahora vamos a hacer los círculos. Listo. Entonces vamos para acá y vamos a hacer círculos. Son 5 círculos, 4 en los extremos y 1 en el centro. Entonces hacemos static public, voy a hacer círculos y entonces acá tenemos la iniciación de variables. Recordemos cómo es el círculo, tiene un punto de origen donde empieza a dibujar el círculo, acá, por ejemplo acá, aquí, muy bien, un alto y un ancho. Como el círculo prácticamente es igual el ancho y el alto, pues no hay necesidad de manejar dos variables. Yo manejé una sola variable que llamaba alto y ancho. Al igual que acá, como es un procedimiento y estamos haciendo varias variables, hay que nombrarlas de diferente manera. Por eso acá, por ejemplo, está x0, y0, wh0, x1, y1, h, esta sería, le podemos dejar así, x2, y2, y resulta, este es el círculo del centro, por eso tiene esta variable, pero todas las demás, como están dentro del mismo proceso, y coloqué solamente esta variable alto ancho de 50, y esta misma variable me sirve para para todos estos, para los que están a los extremos. El único que es diferente y es más grande es el del centro, que es este. Y de esa manera se dibujan los círculos. Vamos entonces a la pizarra, a design, vamos a círculo, clic derecho, event, mouse, y invocamos el procedimiento. La misma, vamos a copiar estas dos líneas. Y acá vamos a invocarlo, LA acoplada punto a hacer círculos en P, en la tabla. Bueno, listo, vamos a ejecutarlo. Ahí están los círculos, están las líneas, están el rectángulo. O sea que acá ya se está cumpliendo con la guía de actividades. Por último, y pues como por darle un pequeño plus al trabajo, les he creado el botón de limpiar. Vamos a darle acá clic derecho, event, mouse clic, y vamos entonces a hacer el borrado. Entonces borramos acá y las dos líneas de código que me permiten borrar, remove all y repaint. Ejecutemos. Limpiar, y ya con esto se
culmina la explicación de las gráficas primitivas y el trabajo, la codificación de líneas acopladas. Doy un agradecimiento a todos. Hasta pronto.